Rafael Hernando, portavoz del Partido Popular en el Congreso, muy buenos días. Buenos días, Susana. Usted es político, si tuviera 140 millones en Andorra, que luego se convirtieron en 500 millones de pesetas, hablo, ¿se desentiría? ¿Dejaría de preocuparse por ellos por miedo a la repercusión pública? Yo creo que los argumentos que se están utilizando son peregrinos, ¿no? Yo confío en la justicia y que finalmente se esclarezca todo, ¿no? Y finalmente que podemos determinar si aquellos que estaban pidiendo pues agencia tributaria propia, justicia propia y además a la vez decían que España les robaba, en realidad lo que estaban haciendo era intentar tapar sus propios robos. Pero, señor Hernando, que falla todo el mundo, ¿no? Ha fallado Hacienda, ha fallado la justicia. Sí, yo creo, Susana, los gobiernos. Susana, yo creo que hemos atravesado una época en la que los sistemas de control de este país han fallado estrepitosamente, no solo con esto, sino con otras muchas cosas y muchos escándalos que estamos viendo ahora y que están surgiendo ahora y que pertenecen al pasado. Lo importante es que los ciudadanos sepan que precisamente durante estos 3 años hemos estado estableciendo y elaborando una legislación nueva en el Congreso de los Diputados para acabar con este con este tipo de situaciones y sobre todo para prevenirlas. Ahora, por ejemplo, hemos aprobado el nuevo Código Penal donde introducimos una nueva figura que es la del comiso ampliado, según la cual cuando alguna persona es corrupto o roba, lo primero que se le hace es incautar los bienes para que lo devuelva, ¿no? Nosotros también hemos hecho una... ¿Pero cómo demuestras en este caso que es corrupto? Él lo niega, él dice que no ha cobrado ninguna comisión, que ese dinero no tiene un origen ilícito. Bueno, él va cambiando de versión, ¿no? Antes decía efectivamente que era una herencia, ahora dice que es un legado, y dice eso por una sencilla razón, y es que si fuera una herencia, ahora su hermana tendría derecho a pedirle una parte de la herencia, porque las herencias se componen de 1/3 de legítima, de 1/3 de mejora y de 1/3 de libre disposición. Es evidente que sobre los dos primeros tercios tendría derecho su hermana, ¿no? Y él se podría encontrar con un problema y por eso está cambiando esta versión, ¿no? Lo que pasa, señor Hernando, la sensación que tenemos nosotros es que todo esto ha salido en el momento en el que Pujol ha dejado de ser necesario para la gobernabilidad de España. Es decir, cuando la muleta de Convergencia no era necesaria, es cuando surge toda Susana, la porquería. fíjate, yo creo que esto ha surgido, como otras cosas, cuando hemos tenido una legislación más eficaz, cuando hemos puesto en marcha una ley de blanqueos de capitales y el reglamento, cuando hemos dado instrumentos a Hacienda para que habilitara investigaciones, cuando le hemos pedido en otros casos, ¿verdad?, al FROB que investigara pues todos los escándalos que se han producido en las cajas en el pasado. Hablaremos de las Black luego. Bueno, todo esto, ¿no? Esto es consecuencia de que ahora se han puesto en marcha una legislación, como te decía antes, diferente, que permite extremar los controles y perseguir este tipo de casos, cosa que antes pues no se producía, ¿no? Yo no creo que tenga que ser o que sea una cosa que tenga que ver con que el señor Pujol sea más o menos necesario. Creo que tiene que ver con una situación en la que antes se miraba para otro lado o incluso se tapaban las cosas y ahora para no. otro lado se tapaban las cosas. Bueno, pues eso tendrán que decirlo los que estaban entonces, ¿no? Ya para rematar, el asunto Pujol, Toni, ¿querías decir algo más? Vamos a hablar de Grecia. Sí, Raúl, no es vergüenza, es pánico lo que tiene más. Porque no es el caso Pujol, es el caso Convergencia Democrática. Estoy de acuerdo. Porque tenemos un juicio en fase de instrucción, un caso en caso de instrucción, que es el caso Palau, que lleva ya 7 años de instrucción, perdón, 6 años y medio, que todavía no está cerrado. La sede de Convergencia embargada, el tesorero de Convergencia Democrática, siempre va de tesoreros, no, señor Hernando, va de tesoreros, está imputado. El que fue gerente de Convergencia Democrática, actual conseller de Justicia, ha sido citado por la Comisión de Investigación. O sea, es el caso Convergencia Democrática. El señor Mas, cuando mira para otro lado, es que está intentando poner tierra de por medio. No es que tenga vergüenza de que esté el busto de Pujol, es que sabe que Pujol es la losa para el proceso soberanista y esa es la línea de defensa de la familia, sí, de que nos atacan. Sin embargo, hay un dato en las declaraciones de ayer, perdón, Albert, que es tremendo. Pere Pujol Ferrusola dijo que él iba cada año a sacar unos dinerines y luego se los traía a España. Lo reconoce. O sea, acordaros que decían que iban a Andorra. ¿Para qué? Para sacar el dinero. Hombre, entre 6 y 10.000 euros al año, oye, pues hacen apañejos, ¿eh? Y si son 7 hijos, pues estamos hablando de un dinero. Hernando, usted ha hablado, acaba de mencionar una serie de disposiciones legislativas, y la mayoría de ellas incluidas en el Código Penal, para intentar acabar con la corrupción o por lo menos que no sea tan escandalosa esa corrupción. Hay un acuerdo judicial entre Andorra, los gobiernos de España y el gobierno de Andorra para colaboración en este tipo de investigaciones. Usted pertenece al partido que gobierna. ¿Por qué no exige al gobierno de Andorra
que asuma la responsabilidad de un acuerdo firmado con la justicia española, que sus jueces tienen que responder a los requerimientos de los jueces españoles? Pilar, nosotros se lo pedimos y recientemente estuvo el presidente y el ministro de Hacienda ¿Y para qué ha precisamente servido? para pedírselo, ¿no? Y bueno, yo creo que la colaboración con Andorra es muchísimo más eficaz y efectiva de lo que era antes, ¿no? Y insisto, muchas de las cosas que hoy sabemos y algunas que a lo mejor podemos conocer en el futuro se deben de esto. El año pasado se regularizó una gran cantidad de dinero de empresarios españoles y de otras personas que no son empresarios españoles que estaban precisamente efecto en Andorra, Pujol, ¿no? le llaman, ¿no? Sí, ¿A le eso? llaman efecto Pujol, pero fue una recaudación por parte de Hacienda a través de procesos de regularización muy importantes. Está usted Yo creo diciendo que Pujol es la nueva Lola Flores, ¿no? No, yo estoy diciendo que la gente tiene que saber que Hacienda, pues somos todos y que cada vez está más presente en las vidas, especialmente de algunos que estaban acostumbrados a no tributar. Y una Albert, última cuestión, rematamos. señor Hernando. Hay muchos empresarios que les gustaría ir a declarar a Fiscalía lo que tuvieron que hacer, que en privado dicen que pagaron la mordida, que cómo se El establecía. 3%. Y no lo hacen porque saben que si lo hacen no volverán a trabajar en Cataluña, porque sigue gobernando el mismo partido del señor Pujol. ¿Qué protección les podemos dar desde el Estado central para que sean libres a la hora de declarar y no tengan consecuencias? Bueno, pues yo creo que esto tiene que pasar también por un proceso judicial, ¿no? Y al final, efectivamente, tendríamos que hacer alguna cuestión o algún desarrollo legislativo para dar amparo a ese tipo de personas. Ya existe algo, ya existen algunas cosas, porque evidentemente cuando tú has pagado un 3%, también has contribuido a corromper, ¿no? Y te has corrompido, ¿no? Esto es así. Y ya existen en algunas ocasiones en las que para algún delator, no me gusta la palabra delator, pero cuando alguien ha confesado este tipo de situaciones, se le han dado mejores condiciones relativas a las penas que se han producido, ¿no? y acuerdos con la Fiscalía para este tipo de procesos, ¿no? Bueno, podemos insistir en el asunto, pero... El problema, perdonadme, no es que no quieran declarar porque tienen miedo a no trabajar. Pregúntate, Albert, ¿dónde tienen estas familias, estas empresas también el dinero? Porque no iba solo el señor Pujol a Andorra. En algunos barrios de Barcelona, que conocemos perfectamente, muchísimas personas de la alta sociedad barcelonesa llevaban el dinero a Andorra, que son casualmente los que también trabajan para los gobiernos, para la administración, y tienen el mismo problema. Entonces, si confiesan eso, ay, virgencita, que me quede como estoy. Bueno, no nos dejamos engañemos. el asunto Pujol, vamos a Grecia. Saben que el nuevo gobierno heleno está cumpliendo todas sus promesas electorales. Alexis Tsipras dijo que su prioridad era aliviar la crisis humanitaria y lo primero que ha hecho es subir el salario mínimo y garantizar luz, comida y medicinas a unas 300.000 personas, las más necesitadas. Los mercados no han tardado en castigarle, se preguntan cómo va a pagar todas estas medidas cuando la mayoría de los griegos ya no están pagando impuestos, cuando la bolsa griega se está desplomando y continúa además la fuga de capitales. El órdago que Alexis Tsipras ha lanzado a la Unión Europea se basa en una política del gasto sin contención. El recién nombrado primer ministro se ha propuesto cumplir en un día todas sus promesas electorales. En el primer Consejo de Ministros ha anunciado una subida del salario mínimo a 751 euros, electricidad gratis para los más necesitados, que son en total unas 300.000 familias, readmitir a todos los funcionarios que fueron despedidos, subir las pensiones y dar un alto a las privatizaciones, una de las que estaba ya en marcha, la del puerto del Pireo, a la que aspiraba una compañía china, ya ha sido paralizada. El objetivo de Tsipras es, según él, acabar con la corrupción, luchar contra la evasión fiscal y crear empleo. Tenemos por delante una misión extremadamente difícil: restaurar el prestigio del país y su estatus internacional, y restaurar la dignidad y la transparencia. Pero necesita negociar con la Troika. Antes de marzo vencen 2 de los préstamos de la Unión Europea. Para entonces tiene que devolver más de 5.000 millones. Para que Grecia pudiera pagar todo lo que debe, estaríamos hablando de que necesitaría un crecimiento superior al 4%, y esto parece prácticamente inviable. Las promesas de Syriza supondrían pedir aún más dinero. Su único salvavidas es Europa. Queda un mes para llegar a un acuerdo. Hay una voluntad general de dar facilidades a Grecia para que pague su deuda,
pero es evidente también que tienen que manifestar una voluntad positiva por su lado, ¿no? De momento las consecuencias para la economía son preocupantes. La bolsa griega se ha desplomado un 9,2% y la prima de riesgo supera ya los 1.000 puntos. El miedo de los inversores de que se acerque una crisis de liquidez ha provocado una fuga de capitales. El día clave es mañana, cuando visite Atenas el presidente del Eurogrupo. Bruselas quiere saber cuanto antes si Grecia va a incumplir las condiciones pactadas con la Troika. ¿Qué futuro augura usted a Grecia, a este nuevo gobierno? Porque los mercados están siendo implacables con las primeras medidas adoptadas. Bueno, claro, si tú estás diciendo que no tienes dinero para pagar y lo que mantienes nada más llegar al gobierno es que vas a gastar más, es lógico que al final los que te tienen que dar dinero para gastar, porque tú no tienes suficientes ingresos, te pidan más intereses, ¿no? Y esta es una dinámica en la que se ha envuelto Syriza, que a mí me parece terrible, ¿no? Terrible en la precampaña electoral, cuando ya decía que cuestionaba el pago de la deuda, y ahora cuando está haciendo una política que implica más gasto, ¿no? Porque al final, si tú permanentemente estás gastando más de lo que tienes, pues al final esa pelota no acaba de disminuir nunca. ¿Cómo se resuelve esa ecuación? Porque la voluntad de Syriza es atender esas necesidades urgentes, esa crisis humanitaria. Susana, pero claro, se está encontrando con un castigo brutal. Bueno, los bancos han perdido casi la mitad de su valor bursátil. Yo creo que con medidas que den tranquilidad a los inversores, a los mercados, que te tienen que dejar el dinero. O sea, el grave problema que tiene Grecia es que no recauda dinero suficiente para pagar el conjunto de sus servicios públicos. Y entonces, cuando tú estás dándole todo el día pidiendo préstamos, tendrás que hacer un ajuste, que es lo que hemos hecho aquí en España, ¿no? Para al final ir reduciendo tu déficit. Nosotros en España no hemos reducido el déficit al cero, estamos en torno al 4,5% que vamos a cerrar el año pasado. Pero esto está dentro de los compromisos. Al final lo que te piden los mercados es que, oiga, usted tenga claro una evolución sobre cuál es la situación del déficit para acabar en cero. Pero Grecia ha hecho mayores ajustes que nosotros. Si la deuda se ha disparado, el déficit también. Es decir, no ha funcionado tampoco esa receta. Bueno, ellos lo que han hecho ha sido una